Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última actividad de las sextas jornadas de didáctica de la ciencia, a nombre de la Escuela Superior de Física y Matemáticas y del comité organizador de este año. Les doy la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Experiencias escolares significativas y afectividad en la enseñanza-aprendizaje de la física universitaria. La conferencia la va a dar Edgar Fernando Espinosa Torres, y voy a leer un poco su semblanza. Él es muy joven, es egresado de nuestra escuela, y bueno, se los presento. Pues Edgar, después de haber terminado una carrera técnica en informática, ingresó a la Escuela Superior de Física y Matemáticas para cursar la licenciatura en Física y Matemáticas, especializándose en física. Durante el transcurso de sus estudios, surge su interés por la didáctica de las ciencias. Actualmente se encuentra próximo a realizar su examen profesional. Estamos a unos días de eso. Y está tomando el curso propedéutico para el ingreso a una maestría en Ciencias de la Computación, con la finalidad de aplicar la tecnología computacional en la educación y en la solución de problemas sociales. Pues muchísimas gracias por compartir tu trabajo con nosotros, Edgar. Entonces, pues te dejo para que empieces, por favor. Gracias, doctora. Buenos días a todos y a todas las presentes. Yo les voy a presentar un trabajo llamado Experiencias escolares significativas y efectividad en la enseñanza-aprendizaje de la física universitaria. Este trabajo está basado en la tesis de licenciatura que realicé, y vamos a comenzar. Aquí vemos la estructura general de la conferencia. Está dividida en 5 partes, y vamos a comenzar por el planteamiento del problema. Okay. Aquí vemos los orígenes y persistencia del problema. Tenemos que en los sistemas educativos del mundo han imperado, ha influido en ellos, en muchos sistemas educativos del mundo, lo que se llama la escuela prusiana, ¿no? El sistema educativo que implementó la región de Prusia, que actualmente es Alemania, y está basada en un sistema rígido, de mucha disciplina, en donde se impartían asignaturas como matemáticas, literatura, ciencias naturales, pero en un sentido muy rígido, unidireccional, del profesor hacia el estudiante, y donde el estudiante no podía cuestionar mucho, es muy cerrado. Y respecto a esto, Paulo Freire, un pedagogo portugués, nos habla acerca de la educación bancaria. Él refiere que los enfoques educativos que han permanecido, se han impuesto más, son aquellos en los que el estudiante será visto como un banco un banco al que hay que depositar la información en una dirección del profesor hacia el estudiante únicamente. Y no se ha permitido una educación donde el estudiante se forme como un individuo crítico y reflexivo. También al respecto, permítanme, si ya veo, Molina y González nos habla de que la enseñanza en las ciencias se ha realizado en un ambiente pasivo aceptante. Y Habermas nos habla de la racionalidad técnica, una práctica educativa que ha sido centrada en formar individuos, como lo dice la palabra, técnicos, una formación utilitaria muy orientada hacia cubrir las necesidades del mercado laboral, pero se ha dejado de lado otros aspectos importantes en la educación. Todo este sistema ha venido siendo persistente, queda remanente del sistema de Prusia hasta nuestra época, debido a políticas de contratación y formación y también de evaluación del profesorado que aún se resisten al cambio en muchos países. Y aunado a esto, en cuanto a los planes de estudio de carreras científicas,
tenemos que muchos planes de estudio se enfocan en actitudes científicas, pero ignoran completamente las actitudes hacia la ciencia. También relacionado a estos problemas, muchos investigadores han señalado la necesidad de modificar nuestros sistemas educativos y de hacerlos de una manera más integral, que abarquen distintos ámbitos, no solo lo técnico, lo utilitario, lo racional, lo que es cognitivo, sino también otros aspectos importantes como parte integral del ser humano. Aquí tenemos una cita de Pons y otros investigadores que nos dice que la labor del profesorado en las escuelas no se limita a la reproducción de contenidos en el aula, sino que por encima de todo involucra afectos, valores, principios y pautas de actuación que median las relaciones que establece con sus estudiantes, con sus colegas y con las demás personas que habitan en el contexto escolar e intervienen de alguna manera en su trabajo. Estas relaciones dotan de sentido a los aprendizajes y provocan cambios en los modos de vivir y convivir en la escuela y fuera de esta. También tenemos a Damasio, un neurocientífico, que nos dice que muy poco se puede enseñar y aprender bien si no está mediado por la emoción. Él nos habla acerca de la necesidad de considerar el afecto, las experiencias afectivas en la educación. También tenemos la teoría del flujo de Csikszentmihalyi. Eh, Esta teoría nos habla que nos dice que una experiencia de aprendizaje es óptima si esta experiencia de aprendizaje está relacionada con emociones positivas y al estudiante se le promueve un procesamiento cognitivo de alto rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? En otras palabras, es que la experiencia de aprendizaje es óptima para el estudiante si está involucrado, si está inmerso en un ambiente saludable emocionalmente y el tipo de actividades a las que se le somete, más bien a las que se le asigna, son actividades que impliquen un desafío para él, pero que no sienta el alumno que es algo imposible, sino que es un reto, pero alcanzable. Al contrario, la experiencia de aprendizaje no es óptima si las actividades son muy sencillas o el ambiente que se da en el aula es muy negativo en cuanto a emociones. También Vázquez refiere que son múltiples las investigaciones en neurociencia que han encontrado un fuerte vínculo entre racionalidad, aprendizaje y emociones. Y el biólogo Maturana nos dice que las emociones especifican el dominio de acciones. Esto quiere decir que las emociones son detonadores para realizar, para ejecutar o evitar acciones que influyen en el aprendizaje. Y parte de este problema en la didáctica de las ciencias de no considerar otros aspectos importantes en la formación integral de un estudiante se dan debido al positivismo científico. Eh, el estudio de las experiencias y las emociones no son parte del positivismo científico porque no son cuantificables. Entonces quedaron muy de lado durante muchas décadas y recientemente se han ido retomando, ya que requieren un enfoque cualitativo. Ahora, en cuanto a la física educativa, el estado del arte realmente hay pocas investigaciones relacionadas a afectividad y aprendizaje. Aquí tenemos una cita que nos dice que los diversos hallazgos legitiman la necesidad de considerar no solamente la dimensión cognitiva de los estudiantes, sino también incluir la dimensión afectiva y continuar profundizando en esos aspectos mediante la investigación educativa. Y al hacer una revisión de la literatura científica en pedagogía, en educación, realmente encontré pocos estudios como los que están ahí en cada rectángulo. Por ejemplo, tenemos el estudio de Dávila Acedo, aplicado en estudiantes de 15 a 16 años, que nos dice que las emociones positivas están asociadas a la forma en cómo el profesor enseña, más que al contenido en sí. Esto fue relacionado a materias de física y química.
En cuanto al nivel universitario, únicamente encontré un estudio de Bodin y Wimberg que nos dice que las creencias y las emociones de los estudiantes al enfrentarse a los problemas podrían utilizarse para predecir su rendimiento escolar. Y Manti y otros analizaron las experiencias escolares, las experiencias emocionales individuales, pero en alumnos de 12 años. Y realmente, al revisar la literatura, se observa que hay escasos estudios que aborden cómo los estudiantes universitarios, concretamente los de física, viven los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, esto me llevó a plantear dos preguntas de investigación, que son, ¿cuáles son las experiencias escolares significativas que los estudiantes de Física 2 reconocen en torno a sus procesos de enseñanza-aprendizaje ligados a la física? ¿Y cómo han construido estas experiencias escolares significativas con relación a los afectos? Aquí vamos a entender a los afectos como el conjunto de emociones y sentimientos. Y los objetivos de esta investigación son analizar las experiencias escolares significativas que los estudiantes de Física 2 han construido en torno a sus procesos de enseñanza-aprendizaje durante su estancia en la universidad e interpretar la construcción de las experiencias escolares significativas con relación a los afectos para el diseño de una intervención educativa basada en la teoría constructivista. Esta es una parte importante porque primero analizamos las experiencias escolares significativas que han tenido durante su estancia en la licenciatura estos 11 estudiantes que formaron parte del proyecto de investigación. Y eso nos sirvió para realizar una intervención educativa que cubría sus necesidades cognitivas y afectivas, pero sobre todo afectivas. Y bueno, aquí un poco más sobre la contextualización. Como mencionaba, son 11 estudiantes eh, pertenecientes, cursando la asignatura de Física 2 de la licenciatura en Física y Matemáticas, y utilizamos un enfoque cualitativo de la fenomenología hermenéutica. La fenomenología hermenéutica se enfoca en estudiar las experiencias, no solo en el aprendizaje, sino en general de la vida humana, y darle una interpretación. Esta investigación se llevó a cabo en una escuela de educación superior ubicada en la zona metropolitana del Valle de México. La asignatura de Física 2 se encuentra situada en el segundo semestre del plan de estudios y aborda varios temas que son elasticidad, fluidos, ondas y calor. Esta asignatura, bueno, en la escuela se dice que es predominantemente teórica, eh, y está separada en otra parte que es Laboratorio de Física 2, es la parte experimental. Y normalmente el laboratorio está a cargo de otro profesor, diferente al de la asignatura teórica que es Física 2. Eh, para esta investigación toma como ejes, como fundamento, tres temas, que son los afectos, la experiencia y el constructivismo. Y bueno, ahí vemos en el diagrama cómo este tema está situado en la intersección de los tres. Entonces, vamos a ver brevemente un poco sobre los afectos. Como decíamos, estamos considerando aquí a los afectos como emociones o sentimientos. Y uno de los primeros en hablar sobre los afectos, sobre la importancia, fue el filósofo judío Baruch Spinoza. Él decía que los impulsos, las motivaciones, las emociones y los sentimientos, un conjunto que él denominaba afectos, eran un aspecto fundamental de la humanidad. En cuanto a educación, MacLeod investigó la relación entre el dominio afectivo y las matemáticas. El dominio afectivo es uno de los tres dominios que se utilizan para crear objetivos de aprendizaje. Los otros dominios son el dominio cognitivo y el dominio psicomotor. Y este dominio afectivo ha sido se ha puesto a un lado, se ha dado demasiada prioridad al dominio cognitivo, y el dominio afectivo no ha sido tan explorado, sobre todo en física realmente es muy escaso, en matemáticas hay un poco más de investigación. En cuanto al dominio afectivo, han, otros investigadores han ido construyendo, han ido, digamos, mejorando, puliendo lo que consideran que está dentro del dominio afectivo, lo que abarca el dominio afectivo. Y, por ejemplo, tenemos la propuesta de Leder y Grutenberg, que nos dice que el dominio afectivo
Está compuesto de creencias, valores, actitudes y de emociones o sentimientos. Y aunado a la importancia de considerar a los afectos, pues tenemos la teoría de las inteligencias múltiples, muy famosa de Gardner, propuesta en 1983, que nos dice que todos los humanos tenemos varios tipos de inteligencia que están desarrolladas en mayor o menor grado dependiendo de la persona. Y tenemos, por ejemplo, la verbal lingüística, la interpersonal, la kinestésica, relacionada al movimiento, la musical, la visual espacial, la intrapersonal y la naturalista. Y pues aquí vemos que la interpersonal y la intrapersonal, bueno, son las que están más relacionadas a la parte afectiva, sobre todo, bueno, la interpersonal es en la relación con otros seres humanos. Bueno, hemos hablado bastante ya sobre, o se ha mencionado varias veces sobre los afectos, pero no hemos dado una definición sobre qué son las emociones y qué son los sentimientos. Arriba tenemos una definición de Damasio, el neurocientífico, pero bueno, voy a dar mejor la definición que se usa en psicología porque es un poco menos compleja para los que no estamos habituados al área. Las emociones, según la psicología, son respuestas automáticas e inmediatas a estímulos o situaciones y suelen ser de corta duración y son universales. Aquí, independientemente de la cultura, las emociones se dan en todos los seres humanos. Pero los sentimientos son tanto diferentes, porque un sentimiento surge cuando hay una interpretación consciente y subjetiva de las emociones. Y normalmente los sentimientos son más duraderos y están influenciados por la percepción y las experiencias individuales. Entonces, para que haya un sentimiento se requiere previamente que exista una emoción. Normalmente a veces los confundimos, mezclamos emociones y sentimientos y no sabemos diferenciar cuáles son. Pero bueno, para ilustrar hay un ejemplo. La tristeza es una emoción y pasar cuando el individuo se vuelve consciente de lo que significa estar triste, reflexiona sobre ello, puede sentir un sentimiento de desesperanza o de melancolía. Y aquí vemos el otro tema importante que sirvió como base teórica para la investigación, que es la experiencia. ¿Qué es la experiencia? La experiencia se puede entender como un conjunto de vivencias, percepciones, afectos y conocimientos adquiridos a lo largo de la vida de un individuo o un grupo social. Tenemos tanto la experiencia individual como la experiencia colectiva. Estas vivencias pueden ser resultado de interacciones con otras personas, el entorno y la cultura en la que se desarrolla el individuo. Y bueno, arriba en la parte amarilla tenemos un resumen que yo creo que si nos pidieran resumir en 4 palabras qué es la experiencia, la interpreta muy bien La Rosa, un eh, filósofo y pedagogo que nos dice que la experiencia es eso que me pasa. Y vemos ahora relacionado a la experiencia un término propuesto por Pons, que es la experiencia escolar significativa, abreviada como ES. Una experiencia escolar significativa es aquella que se desencadena en la escuela a partir del establecimiento de un rapport pedagógico que provoca un aprendizaje susceptible de ser trasladado y aplicado en diversos ámbitos de la vida cotidiana, transformando las relaciones y expectativas de la vida de los estudiantes. Un rapport es la relación que se establece entre profesor y estudiante y está mediada por confianza, por comunicación, respeto e influye en el aula y fuera de ella, en las cuestiones de actividades fuera del aula. Entonces, pues, igual relacionado a la experiencia escolar, tenemos una cita de Contreras que nos dice que la experiencia de un estudiante está también conectada a lo personal, a la experiencia de vida a lo largo de sus vidas. Y de acuerdo con Bockert, los alumnos responden de manera particularmente susceptible a sus experiencias escolares, dotándoles de un cargado significado emocional. Por lo tanto, podemos decir que las experiencias escolares de los estudiantes adquieren especial relevancia en los procesos de enseñanza-aprendizaje que suceden en las aulas, ya que constituyen su dimensión personal y biográfica. Y muy bien, ¿cuál es la relevancia de estudiar las experiencias escolares? ¿Cómo se puede
resumir. Estudiar las experiencias escolares es importante porque nos permite identificar áreas en las que la enseñanza de las ciencias han sido exitosas y aquellas en las que se requiere mejorar. Esto permite la implementación de estrategias pedagógicas más eficaces. También nos ayudan a comprender cómo las experiencias escolares influyen en la motivación y la actitud de los alumnos hacia las ciencias, y es fundamental para diseñar métodos de enseñanza que fomenten el interés y la participación activa del aprendizaje. También es posible establecer relaciones entre las prácticas de enseñanza y el rendimiento académico. Esto también puede ayudar al explorar las experiencias escolares a cómo retener los estudiantes de carreras científicas, a evitar el alto índice de deserción. También ayuda a, bueno, la enseñanza de las ciencias no solo implica transmitir conocimientos, sino también a fomentar habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la colaboración. Tenemos que, al estudiar las experiencias escolares, se pueden identificar oportunidades para desarrollar estas habilidades en el aula. Y también nos ayuda al entender las experiencias escolares, podemos revisar, podemos darnos cuenta de qué es lo que influye en la elección de carreras científicas y tecnológicas. Y esto puede ayudarnos a desarrollar estrategias para aumentar el número de estudiantes que opten por estas áreas. Y bueno, otro de los temas que tomamos como fundamento teórico para la investigación es el constructivismo. El constructivismo es una teoría del aprendizaje que sostiene que los individuos construyen activamente su conocimiento y comprensión a través de la interacción con su entorno y sus experiencias. Esta es una teoría desarrollada por Piaget y por Vygotsky. Nos dice que el proceso de aprendizaje es individual, pero también social, y que el alumno construye su propio conocimiento a través de la experiencia y la reflexión. El docente tiene la tarea de unir los procesos de construcción del alumno con el saber colectivo, de manera que forme ideas o concepciones coherentes. La función del docente es generar condiciones favorables para que el alumno ponga en práctica una actividad mental constructiva, pero también aconsejar y guiar explícita, intencionadamente esta actividad. Aquí podemos observar eh, cuáles son los enfoques algunos de los enfoques del constructivismo. Tenemos el enfoque psicogenético, cognitivo y sociocultural. De aquí nada más los menciono para tenerlos en cuenta que hay diferentes enfoques del constructivismo y nosotros tomamos diversos elementos, ¿no? No nos enfocamos en un solo enfoque para, valga la redundancia, para hacer esta investigación. Ahora entramos a la parte metodológica. ¿Qué metodología seguimos para realizar esta investigación? Como había mencionado, esta investigación tuvo un enfoque cualitativo. Nos basamos en la fenomenología hermenéutica, que es el estudio de las experiencias, normalmente a través de relatos, de escritos, y también en las redes sistémicas, que es un sistema para, después de interpretar los textos, nos permite organizar la información, establecer relaciones entre la información y escalas de Likert. Sobre los participantes, como ya había mencionado, son 11 estudiantes, 9 participantes masculinos, 2 participantes femeninas. Del total, 7 cursaban la asignatura por primera vez y 4 estaban en calidad de recursamiento. Debido a situaciones de fuerza mayor, tuvimos que implementar la asignatura en línea. No estaba planeado, entonces tuvimos que hacerlo en línea. Y bueno, como comentaba, son estudiantes de la licenciatura en Física y Matemáticas y antes de iniciar el proyecto se les comentó más o menos de qué trataba y mostraron motivación y disposición a participar. La investigación la dividimos en 4 fases.
que es la primera fase es la recuperación de las experiencias escolares, la segunda es el análisis y la profundización de las experiencias escolares, y una vez que tuvimos fase uno y fase 2 a revisar las necesidades que los alumnos expresan en cuanto a la parte cognitiva y afectiva y a revisar sus experiencias, esto nos permitió hacer un diseño y una aplicación de la intervención educativa para una posterior valoración de esta intervención educativa. Durante la fase uno, que consta en la recuperación de las experiencias escolares, tenemos la recuperación de experiencias enfocadas a la enseñanza-aprendizaje de la física y la recuperación de relatos autobiográficos, porque, bueno, de acuerdo con Van Manen, una persona importante que ha aplicado la fenomenología hermenéutica en la educación, es relevante estudiar o saber un poco sobre la vida de los estudiantes para entender quiénes son, qué intereses tienen, qué esperan de la vida, en este caso también de su carrera. Y esta aplicación, para recoger estas experiencias, se aplicó un cuestionario a cada participante a través de la plataforma Google Forms, porque bueno, todos estábamos en una situación de estar virtualmente. Para la primera parte, se les realizó 4 preguntas que son: ¿quién eres como persona y como estudiante? ¿Por qué decidiste estudiar una licenciatura enfocada a las ciencias exactas? ¿Cuáles han sido las principales dificultades que has tenido en tus clases de física en tu institución de educación superior? ¿A qué consideras que se deben? ¿Cuáles son las principales emociones y o sentimientos que experimentas actualmente con relación a la enseñanza de la física en tu institución de educación superior? ¿Y por qué y en qué situaciones se han originado estas emociones y o sentimientos que mencionaste? Y posteriormente, después de hacer un análisis de sus respuestas, se decidió profundizar en algunas cosas que consideramos relevantes. Algunos detalles que no quedaron los alumnos no se expresaron a detalle, o cosas relacionadas que creemos que eran importantes. Entonces tenemos la fase 2, que es el análisis y profundización de las experiencias. La primera pregunta es: piensa en las características que debe tener tu docente ideal para la enseñanza de la física y cómo te gustaría que fuera su personalidad. Y la segunda es: ¿cómo te gustaría que tu docente ideal te enseñara física? Es decir, ¿qué tipo de ejercicios y actividades te gustaría hacer en clase y fuera de ella como tarea? Y aplicamos una escala de Likert donde dimos afirmaciones, bueno, ciertos enunciados, y ellos tenían que verificar qué tan de acuerdo, bueno, qué tan frecuentemente realizaban esto. Entonces, para ello, bueno, tengo que salirme de la presentación porque no cabían aquí las redes sistémicas, que es como analicé la recopilación de estas respuestas. Entonces, ante la pregunta de quién eres como persona y como estudiante, aquí quedan relacionadas sus respuestas. Es una manera de expresarlo mediante la red sistémica. Pero bueno, podemos ver así rápidamente algunas de las respuestas que dieron los estudiantes. Algunas fueron respuestas cortas. Por ejemplo, el estudiante 5 dijo: soy ambicioso por el aprendizaje, me gusta descubrir cosas nuevas, especialmente si se trata de cómo funciona el universo. Esa es la principal razón por la que decidí estudiar física, aunque también me interesan temas filosóficos e incluso psicológicos. Hay otras personas que se describieron, por ejemplo, usando estos adjetivos de, bueno, soy introvertida, me cuesta relacionarme con las personas y eso me ha afectado en mi vida académica, ya que se me complica hacer preguntas a los profes cuando tengo dudas. O estudiantes que mencionaron padecer ciertos problemas emocionales o que requieren un tratamiento de la salud mental, como esta persona, este estudiante número 7 que escribió: padezco ansiedad y cuando lo llego a mencionar muchas veces, minimizan mi condición. Por ello solo me quedo sin hablar. O el estudiante 10 que dice: como estudiante solía ser muy optimista, trabajador, responsable, bla, bla, bla. Actualmente paso por una crisis y las cosas han cambiado. Solo sobrevivo. Y esas
respuestas quedan organizadas en esta red sistémica y encontramos aquí, marco en rojo, que varios de los estudiantes se describieron como personas tímidas o solitarias. Es un hecho, bueno, una característica que parece ser persistente en esta carrera, en esta licenciatura. Hay estudiantes que se describieron de una manera muy favorable, aquí como en cuanto a su persona, o sea, algunos se refirieron solo en su persona y algunos dijeron como estudiante soy tal cosa. Entonces, como persona se describieron de manera favorable, como curiosos, perseverantes, con voluntad de estudiar, con tener amor a lo que hace. Pero hay personas que se describieron como muy indisciplinados, irresponsables, desorganizados, procrastinadores. Y como estudiantes se describieron algunos como inteligentes, participativos, colaborativos, atentos, otros como desinteresados o mediocres incluso. Y algunos también se refirieron a sus hábitos de estudio. Algunos dijeron que les gusta investigar, profundizar en los temas por su propia cuenta, buscan otros recursos como libros, videos, establecen metas de aprendizaje, a lo que yo relaciono que tienen un buen nivel de autorregulación de su propio aprendizaje y algunos más de manera desfavorable. Hay muchos que dicen que se distraen a menudo durante sus clases o al estudiar por cosas, sobre todo por redes sociales, es lo que expresaron. Y si nos vamos a la siguiente pregunta, ¿por qué decidiste estudiar una licenciatura enfocada a las ciencias exactas? Aquí vemos cuáles son los principales motivos de elección. Algunas respuestas escritas son: siempre he sido una persona muy curiosa y me he preguntado el porqué de las cosas. Es por lo que siempre trato de encontrar una explicación para las cosas que descubro en la vida, y las ciencias exactas son la mejor forma de encontrar las respuestas que buscamos. Además, mientras estudio y aprendo en la licenciatura, obtengo herramientas que me ayudarán a formularme nuevas preguntas y buscar más respuestas. Otra más es la del estudiante 5, que dice: toda la vida tuve facilidad y atracción a las ciencias exactas y fue gracias a mis profesores que tomé esta decisión. Durante la secundaria tuve un excelente profesor de física que me sembró la pasión por esta ciencia, que además me daba química, por lo que me encontraba entre estas dos opciones para elegir carrera. Y bueno, aquí vemos cómo tal vez influyó en este estudiante la decisión de inclinarse por la física, porque bueno, menciona que su profesora de vocacional de química fue pésima, por lo que olvidó esa ciencia, y gracias a dos profesores de la vocacional empezó a desarrollar un gran interés en la física. Entonces, bueno, son algo diversos, pero eh, algunos mencionan que tomaron esta decisión de irse por por la licenciatura en física y matemáticas debido a experiencias motivadoras, como con docentes previos, a nivel superior, eh, cuando ellos sentían que sus docentes motivaban, les motivaban, expresaban interés, alegría, sorpresa, satisfacción, mostraban paciencia y pasión al enseñar y los motivaban a acercarse a la ciencia a través de conferencias, clubes de ciencia, a ver documentales. Otros más por su curiosidad, tomaron esta decisión de elegir la carrera por su curiosidad, de conocer más sobre el universo, sobre todo es lo que dicen, y algunos que me imagino se inclinan a lo matemático por conocer el origen de las ecuaciones, me imagino, de las demostraciones y los teoremas. Y algunos más se expresaron, tomaron esta decisión por su talento, se consideran talentosos, con facilidad para comprender conceptos físicos o destreza para resolver problemas matemáticos. También conocer la vida de los científicos es un motivo de elección. Les parece que conocer la biografía de científicos les genera admiración, motivación, interés y alegría. En cuanto a a la tercera pregunta, eh, ¿cuáles han sido las principales dificultades que han tenido en sus clases de física en esta institución? Algunos nos refirieron dificultades propias, ¿no? Internas les llamamos, porque son inseguridades de ellos.
por ejemplo, sienten temor al preguntar dudas, vergüenza si su respuesta es equivocada. En algunos casos dicen que tienen habilidades para redactar los problemas o tienen inseguridades bueno, se les dificulta comprender el fenómeno físico. O también manifiestan hábitos inadecuados de estudio y atención. Otros estudiantes se van más por manifestar dificultades relacionadas a los docentes. Vemos falta de apoyo al alumno en algunos casos, algunas frases desalentadoras que los docentes han dicho a los alumnos. A veces algunos docentes que hablan de temas no relacionados a la asignatura, algunos manifiestan mucho énfasis en teoría, algunos también de que al momento de que el profesor resuelve los problemas no hay mucho detalle, algunos sienten que van con ritmo muy rápido e incluso hay quien manifiesta que no había enfrentado, no había tenido asignaturas donde la evaluación consistiera en 100% examen. Y bueno, expresó que consideraba que era importante tal vez considerar otros aspectos. Y ahora nos vamos a otra red sistémica. Esta está relacionada a la pregunta, cuáles son las principales emociones o sentimientos que experimentas actualmente con relación a la enseñanza de la física en tu institución de educación superior? ¿Por qué y en qué situaciones se han originado? Entonces, bueno, está relacionado a lo afectivo y aquí podemos ver, por ejemplo, que han tenido em, la colaboración entre compañeros en algunas personas, en algunos estudiantes, les genera entusiasmo, alegría, el sentimiento de acompañamiento, comprensión, motivación. Estar, que los docentes les asignen actividades relacionadas a la divulgación científica, les genera sorpresa, interés, admiración, motivación, complacencia, felicidad. En cuanto a su aprendizaje, pues ellos expresaron que cuando pues, los pueden resolver, pues sienten alegría, orgullo, confianza, alivio, fortaleza, satisfacción. Y pues cuando no pueden resolverlos o se atrasan en la carrera, cuando reprueban y no pueden continuar con el ritmo establecido en el plan de estudios, sienten tristeza, vergüenza, frustración, indignación, culpa. En cuanto a la enseñanza, hubo varios que se refirieron a la enseñanza y han generado emociones y sentimientos que podríamos denominar positivos cuando su docente muestra pasión en enseñar, responde dudas y muestra interés, confianza, felicidad y motivación. Y son desfavorecedoras sus experiencias cuando han sentido rechazo a sus respuestas de parte de los profesores y comentarios negativos acerca de la licenciatura. Esto ha generado miedo, enfado, indignación, frustración y también el enfoque de la clase estuvo presente en varias respuestas. Nos dicen que cuando la clase es predominantemente teórica, varios sienten aburrimiento, frustración y cuando involucra más resolución de problemas o actividades fuera del aula, como por ejemplo actividades experimentales, les genera sorpresa, interés, satisfacción y alegría. Entonces, después de haber hecho esta primera etapa de revisar las experiencias escolares, pasamos a la fase 2 y permítanme un momento, creo que cerré el otro. Y bueno, entonces preguntamos, piensa en las características que debe tener tu docente ideal para la enseñanza de la física y cómo te gustaría que fuera su personalidad. Y la otra, ¿cómo te gustaría que tu docente ideal te enseñara física? Es decir, ¿qué tipo de ejercicios y actividades te gustaría hacer en clase y fuera de ella? Entonces, esto también queda presentado en redes sistémicas
Ante las características del docente ideal que les gustaría tener a los alumnos como profesor de física, ellos manifestaron que les gustaría que tuviera esas actitudes, que sea paciente, cordial, amable, respetuoso, empático y la clase sea dinámica. En cuanto al estilo de enseñanza, que promueva que sus alumnos razonen en clase, muestre pasión al enseñar, se basa en teoría pedagógica. Algunos hablan de que sienten que sus profesores no saben de pedagogía, que resuelven problemas en clase, que fortalezca los conceptos mediante experimentos o ejemplos de la vida cotidiana, que brinde el contexto histórico de la física, cómo se fue desarrollando la física a lo largo de los siglos, que considere diversos aspectos de evaluación y que deje otro tipo de actividades como algunos hablaron de trabajo en equipo, de lecturas, eh, de podcast, de escuchar podcasts o videos de ciencia o de realizar proyectos o experimentos. Entonces, esta red sistémica resume las dos preguntas de la fase 2. Y también, bueno, se aplicó una escala de Likert. Aquí están cada enunciado y la frecuencia con la que se sintieron identificados. Como son varias, para no hacerlo muy largo, voy a dar aquí el resumen de estas gráficas. Se encontró que, en general, los docentes de su licenciatura sí han mostrado paciencia y disposición para escucharlos y resolver sus dudas, salvo algunas excepciones, pero sus clases de física han abordado de forma insuficiente los problemas de carácter conceptual, muchas veces enfocándose excesivamente en teoría, en definiciones, en deducción de ecuaciones, y no se realizan muchas actividades que promuevan que los alumnos exploren y fortalezcan la comprensión de los conceptos antes de resolver los problemas. También, en la mayoría de los casos, sus profesores pues tienen una manera de ponderar al examen con el 100% de su calificación, sin considerar otros aspectos importantes relacionados a su formación. Y solo alrededor de la mitad de los estudiantes reporta que sus docentes les acercan a temas de divulgación científica, por ejemplo, mediante relatos sobre el propio trabajo de investigación del docente, el de sus colegas, o a través de documentales, conferencias, talleres de ciencia, entre otros. Entonces, después de hacer una revisión de todas esas respuestas por escrito que nos dieron y las escalas de Likert, eh, realizamos el diseño y la aplicación de una intervención educativa que permitiera cubrir sus necesidades cognitivas y afectivas. Esto pues nos llevó a plantear, a diseñar clases. La dinámica de las clases fueron, la docente de grupo se enfocó más en cosas como las definiciones, las leyes, los principios, la deducción de ecuaciones, ¿no? Con lo que los alumnos reconocen más como la parte teórica. Y también, bueno, yo tuve la función como de tutor, presenté experimentos ante la clase, reforcé la parte conceptual, presenté problemas ante la clase, durante la clase y propuse ejercicios y problemas. Bueno, perdón, aquí solo propuse problemas. Esta palabra ya no iba, porque, bueno, realmente en cuanto a ciencias es preferible en la educación hablar de problemas, ya que los ejercicios se refiere a un concepto como mecánico, ¿no? Como en lo físico, repetitivo, mecánico, que no requiere mayor eh, cognición. Entonces aplicamos 5 estrategias que surgen del trabajo de investigación después de haber examinado las experiencias que los alumnos han tenido. La primera estrategia es la presentación de experimentos durante la clase. Debido a que nos encontrábamos virtualmente, pues tuvimos que utilizar ciertos videos. Estos videos están en la red, sobre todo provienen de YouTube, pero son de la mayoría de fuentes confiables como fuentes universitarias. Y bueno, se les presentó varios. Por ejemplo, tenemos el primer video, que es cómo podemos romper una nuez con una prensa hidráulica casera, o un video relacionado a la paradoja hidrostática, donde se demuestra
el principio fundamental de la hidrostática, y el experimento 9, que es el relacionado al principio de Bernoulli. Antes de comenzar, se les preguntó a los alumnos por qué pensaban que esta pelota podía estar flotando, ¿no? Levitando, digamos, en esa dirección, a pesar de que está apuntando en esa dirección la sopladora de aire. ¿Por qué podía mantenerse de esta manera? ¿O cómo podíamos inflar esta bolsa? Esta es una bolsa muy larga de plástico. ¿Y cómo podemos inflarla sin necesidad de tocar la bolsa con la boca, ¿no? Sin pegar la boca en la entrada de la bolsa. Y pues esto está relacionado al principio de Bernoulli, ¿no? Porque se crea una zona de baja presión, y la presión atmosférica hace lo suyo en apoyarnos a inflar la bolsa. También, bueno, ese es un experimento más que se les presentó relacionado al barril de Pascal. Aquí nada más muestro como para que se den una idea, ¿no? De qué es lo que les presentábamos. Esto es muy breve. Aquí nada más muestra la parte donde eh, este recipiente se logra romper debido a a la gran presión hidrostática que ejerce la columna de agua de una manguera. Los alumnos me comentaron que, bueno, este tipo de videos, ¿no? De su gusto les pareció asombroso, como algunos creían que no se podía romper un recipiente de ese tipo con tan solo una manguerita. Y esto sirve para ver, ¿no? Que no está relacionada al área de la manguera, sino a a la altura o a la profundidad. Entonces, en total, fueron presentados como alrededor de 10 o 11 videos. Y la estrategia número 2 es que contar historias relacionadas a la evolución de la física y hechos interesantes asociados al mundo cotidiano. Ese tipo de historias sobre la física llama mucho la atención a los alumnos, como se va a ver después en los resultados. Genera mucho interés hacia la física, y también relacionarla. Esta materia se presta mucho a relacionarla con fenómenos que se ven en la vida cotidiana. Por ejemplo, la tensión superficial, ¿no? ¿Por qué los insectos pueden caminar sobre el agua? Y bueno, algunas historias y hechos que se les contaron están relacionados a Arquímedes y la corona del rey, a los experimentos de presión hidrostática con barriles por Blaise Pascal, al descubrimiento de los vasos comunicantes, a situaciones donde se presenta el principio de Bernoulli, como en el vuelo de los aviones o en la medición de la velocidad del flujo sanguíneo del cuerpo humano. La otra estrategia, una de las más importantes, es la identificación de liderazgos para la formación de equipos de estudiantes. Varios estudiantes manifestaron que les gustaría trabajar en equipo, y también esto se implementó por lo que observamos en la primera red sistémica, de que muchos estudiantes hablan de que son solitarios, tímidos y les cuesta establecer relaciones con sus compañeros. Entonces esto sirve para cubrir digamos, esa carencia o debilidad que tienen los estudiantes de la carrera, que presentan varios de los estudiantes. Para identificar los liderazgos en la formación de equipos, se aplicó la estrategia didáctica de la matemática en contexto. En esta se prefiere conformar equipos con cantidad impar de estudiantes, generalmente de 3 o 5 integrantes, prefiriendo los de 3. Y cuando el equipo tiene 3 integrantes, se busca que esté constituido por cada uno de los 3 tipos de líderes, que son el emocional, intelectual y operativo. Mientras que cuando el equipo consta de 5 integrantes, se busca que tengan estos 3, pero aparte se pueden incluir otro tipo de liderazgo, que es una propuesta mía, llamado liderazgo situacional. Esto principalmente porque hay estudiantes que están muy equilibrados en sus 3 tipos de liderazgo, y porque sirve al profesor como una manera más fácil de formar los equipos, ya que se puede ver como una especie de comodín, ¿no? Ya que se adaptan bien a cada equipo. Y esto está también basado en experiencias previas de docentes, que fueron las que me sugirieron esto, y
bueno, yo decidí llamarle situacional porque, bueno, aquí podemos ver rápidamente algunas características de cada tipo de liderazgo. Por ejemplo, el modelo, el liderazgo intelectual influye en el desarrollo del grupo y propone nuevos problemas que llevan a innovar. eh, obtiene, son persuasivos. En el operativo, decide de manera oportuna y acertada, involucra a los demás en la tarea. El afectivo posee habilidades para socializar, identifica emociones en sí mismo y en los demás, sabe regular las emociones, inspira confianza. Y el situacional son los que están muy equilibrados entre los tres y tiene la capacidad de potenciar. Bueno, eso fue una, digamos, hipótesis y ya luego le pregunté al equipo que tuvo liderazgos situacionales y sentían que realmente podía ayudar, ¿no? A potenciar algún otro tipo de liderazgo, a complementarlo. Edgar, Y, se nos ¿sí? está terminando el tiempo. Sí, vamos Este, entonces a acelerar. ajá, por favor. Bueno, para poder identificar los liderazgos, utilizamos un cuestionario que está aquí presente y lo que hicieron fue, bueno, tenían una opción principal y una opción secundaria. Por cada uno, por ejemplo, bueno, el enunciado uno eligieron una opción, la primera vale un punto y la segunda vale medio punto. Y la manera para poder clasificarlos, qué tipo de liderazgo tienen los estudiantes, es si suma 6 puntos, bueno, dependiendo del tipo, ¿no? Si suma más en alguno como el operativo, pues claramente es un líder operativo, pero si están muy cerrados entre un tipo de liderazgo y el otro, si su diferencia de puntos es menor o igual a 1, es un tipo de liderazgo situacional, porque bueno, está bastante equilibrado, como en este caso, el estudiante tiene 4 puntos en el afectivo, 4,5 en el intelectual y 2 en el operativo. Entonces fue clasificado como liderazgo situacional. Y aquí está la formación de los equipos, la conformación. 2 equipos con 3 integrantes, un equipo con 5 integrantes. Aquí tiene 2 situacionales. La otra estrategia importante fue la implementación de preguntas conceptuales. Antes de realizar los problemas, realizaron preguntas conceptuales. Esto porque quedó manifiesto en las redes sistémicas como necesidad de los alumnos. Algunos manifestaron que les faltaba comprender los conceptos y su relación con las ecuaciones. Este tipo de preguntas pues, nos permite llegar a ese objetivo. Por ejemplo, esta, ¿no? Un bloque de madera flota en el agua y un objeto de acero se sujeta en la parte inferior del bloque mediante una cuerda. Si el bloque permanece flotando, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son válidas? Y bueno, aquí tienen que pueden realizar un pequeño diagrama del cuerpo libre y checar, ¿no? Y después de trabajar estas preguntas conceptuales, ya dábamos las listas de problemas, esos problemas típicos, ¿no? Que se dan en todos los cursos. Y bueno, aquí hay un ejemplo de solución, pero bueno, por cuestiones de tiempo vamos a omitirlo. Pero fue uno de los que causó más confusión. Los dos vasos precipitados idénticos en la figura 3 están llenos de agua hasta la misma altura. El vaso B tiene una esfera de plástico flotando en él. ¿Qué vaso con todo su contenido pesa más o son iguales? Y bueno, la última fue la retroalimentación, que pues, debe ser algo esencial, ¿no? En todas las clases, pero lamentablemente pues no se da mucho en la institución. Pero esta retroalimentación, además del docente y el tutor hacia los estudiantes, también se dio entre ellos mismos. Al implementar los equipos, ellos reportaron pues, que realmente sintieron que fue efectivo, ¿no? En la mayoría de los casos, el trabajo en equipo porque podían discutir, podían corregirse, complementarse, entonces también se dio retroalimentación entre pares. Y ya para cerrar, bueno, la última fase consiste en revisar si los resultados de la estrategia implementada fue efectiva. Entonces, para la fase 4 se preguntó, ¿cuáles son las actividades que más te gustaron y te generaron aprendizajes significativos a partir de las actividades realizadas y qué emociones o sentimientos te generaron? ¿Y por qué consideras que sentiste lo anterior? Y bueno, eso se puede observar en la red sistémica, la última red sistémica.
Y realmente todas las actividades propuestas, las estrategias, mostraron sentimientos positivos, salvo una en algunos estudiantes. Les gustó mucho la introducción de preguntas conceptuales previo a la solución de problemas de ecuaciones, ¿no? De todo eso. Eh, Generaron sorpresa, alegría, felicidad, satisfacción, porque permitieron una reflexión más profunda de la teoría, generaron mayor interés en el tema relacionado y facilitaron la posterior resolución de problemas. El trabajo en equipo impulsó la creatividad de los estudiantes, incrementó la motivación, permitió la corrección entre pares, fomentó las relaciones interpersonales y las fortalezas individuales se complementan. Esto generó confianza, interés, acompañamiento, felicidad. Y en algunos, dos estudiantes manifestaron que no les gustó el trabajo en equipo porque consideraron que la toma de acuerdos fue lenta. Algunos tuvieron problemas de conectividad por la modalidad en la que se impartió y esto les generó aburrimiento y frustración. Pero bueno, de 9 estudiantes sí sintieron que el trabajo en equipo fue efectivo. La presentación de experimentos mediante los videos también les generó admiración, satisfacción, sorpresa. Mejoró la comprensión de la explicación teórica proporcionada por la docente, generó mayor interés al tema relacionado y la retroalimentación pues permitió que se dieran cuenta de sus errores y les gustó porque, bueno, dicen que en la mayoría de los casos no saben qué errores cometen en los exámenes o en las listas de tareas y pues realmente les fue efectivo. Eh, por ejemplo, bueno, aquí para terminar tenemos dos opiniones. El estudiante 10 dijo que le gustaron mucho las preguntas conceptuales porque es algo que usualmente no se hace en las clases de física. Es para él muy sorprendente e interesante poder darse cuenta que es posible obtener un conocimiento analítico a partir de la teoría, no solamente para resolver ejercicios. Siento que hacer primero la lista de preguntas conceptuales me ayudó a obtener un entendimiento más amplio para luego enfrentarme a los problemas. Eh, la estudiante 9 dijo, trabajar en equipo me generó más confianza al momento de escribir nuestra solución. También me sentí feliz porque las cosas me quedaban más claras, ya que si no entendía bien algo, pues sus compañeros la corregían. Y bueno, aquí dijo, me sentí muy bien porque mi equipo es muy chido y me sentí comprometida con las tareas. Y bueno, aquí una expresión de desagrado, eso relacionado al trabajo en equipo porque tenían problemas para conectarse al internet y sentía que era un poco lento llegar a acuerdos. También ver experimentos en la clase sintieron que fueron muy útiles y varios experimentos le parecieron asombrosos. Y también puso, me gustaría mucho que se implementara algo así en todas nuestras clases de física. Y finalmente, pues se dio también una escala de Likert para evaluar otros aspectos, para evaluar las estrategias que implementamos. Y pues queda resumido en esto que el 91% consideró que los efectos derivados de las actividades realizadas durante la intervención tomaron un rol relevante para su aprendizaje. El 82%, aquí estoy, en esos porcentajes estamos uniendo los que pusieron que están totalmente de acuerdo o de acuerdo con la afirmación. El 82% opinó que haber trabajado en equipo para la realización de sus tareas fomentó positivamente su aprendizaje. El 100% sintió más interés por el tema de fluidos si se incluyen temas relacionados al desarrollo histórico de la hidrodinámica y la hidrostática. Al 100% le fueron útiles ver experimentos, ¿no? En vivo, apoyar al mismo tiempo, porque algunos expresaban que un problema para ellos es que a veces pues, el tema de teoría se ve incluso después que la parte experimental en el laboratorio o al revés. A veces quedan desfasados por una semana, 2 semanas y pues no encuentran continuidad en los temas. El 91% encontró que abordar primero las preguntas conceptuales les facilitaron el poder resolver los problemas y el 91% también sostiene que la retroalimentación brindada durante la intervención fue un elemento benéfico. Entonces, bueno, como conclusiones, eh, como más bien como comentarios finales, pues vimos que a esto no me había referido, las soluciones de los alumnos
fueron en su mayoría correctas, realmente tuvieron siempre respuestas bastante acertadas, salvo algunos casos, ¿no? Que no lograron llegar a la solución correcta, pero se observó una mayor efectividad o tuvieron mejor rendimiento en las preguntas conceptuales. Y en problemas también realmente hubo buen rendimiento, pero un poquito menor. Las 5 estrategias mostraron efectos positivos en el aprendizaje y la motivación de los alumnos, y también la introducción del liderazgo situacional parece tener buenos resultados. Ya omití lo que opinaban por cuestiones de tiempo el equipo que tuvo liderazgos situacionales, pero bueno, dijeron que sí estaban de acuerdo con la definición que les di la definición de que yo usé, no les dije no les habíamos comentado quiénes eran cada tipo de liderazgo, pero después les dije quién tuvo cada tipo de liderazgo, bueno, quién se clasificó de acuerdo con cada liderazgo, y les dimos la definición de liderazgo situacional, y los que no eran de liderazgo situacional opinaron que sus compañeros que sí eran de liderazgo situacional, sí, sintieron que sí cumplieron con esa hipótesis de lo que definimos como liderazgo situacional. Y bueno, finalmente, como conclusión, de la física como ciencia natural requiere una educación integral donde la introducción de definiciones, principios, leyes, deducción y manipulación de sus ecuaciones vayan de la mano en la medida de lo posible de la experimentación in situ, ¿no? Eso sería lo ideal, como se ha propuesto en algunas universidades de Estados Unidos, que el aula sea más bien como una aula laboratorio, y no esté separado, no hagamos esa separación tan estricta de la teoría y laboratorio. Bueno, esto al menos mediante video, si no es posible realizar experimentos en el aula para tener una visualización inmediata de los fenómenos físicos, o también usar simuladores, como en algunas materias como óptica, por ejemplo, existen varios simuladores sobre lentes. Y bueno, son como recomendaciones de manera muy breve y líneas de acción para la institución donde se aplicó esta investigación, que es la evaluación y la actualización de sus planes de estudio, que haya una mayor relación entre teoría y práctica, una evaluación continua a los alumnos, como lo hicimos nosotros, dando retroalimentación, y una formación continua de sus profesores, ¿no? De sus docentes en cuanto a temas pedagógicos, e implementar esta educación socioafectiva, donde se considere el dominio afectivo para la adaptación de los objetivos de aprendizaje. Y bueno, finalmente les agradezco por su atención, y bueno, por aquí hay algunas referencias que no se quedaron muy pequeñas. Ok. Muchísimas gracias, Edgar. Realmente es un trabajo bastante amplio el que hiciste. Entonces, pues felicidades por eso. Quedamos Gracias, abiertos pues. a preguntas. Si alguien quiere preguntar, por favor. Alfredo, adelante, Sí, Alfredo. sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Otra vez. Pues evidentemente este es un tema en la escuela, en esta escuela de ciencias que acabas de mencionar, que es un tema recurrente, ¿no? Eh, Me da gusto que ya se estén dando este tipo de investigaciones educativas aquí en la escuela, y la verdad es que efectivamente yo creo que es algo que vivimos día con día, nosotros que trabajamos además de docentes. Yo soy docente de aquí, de esta escuela, y eh, definitivamente a través de las tutorías pues nos damos cuenta de algunos aspectos que suceden con los mismos alumnos. Lo que tú ahorita desarrollaste, pues evidentemente muestra, ¿no? Estos rasgos que no solamente la parte de conocimientos, como en un principio se podría pensar el alto nivel de reprobación, sino esta parte afectiva, esta parte socioemocional, que cómo afecta a los alumnos, ¿no? Y lo digo de primera mano cuando llegan chicos, repito, a la tutoría y platico con ellos y experiencias propias pues sí, directamente con sus profesores, ¿no? Yo considero que este tipo de investigaciones, más allá de que se pudieran seguir trabajando, y bueno, y tomando en cuenta que están aquí presentes las autoridades de la escuela, eh,
definitivamente este tipo de trabajos habría que permearlos directamente hacia le pueden servir como instrumentos para poder tomar decisiones mismas de la escuela, ¿no? Yo creo que eso no solamente es que se quede como una buena anécdota, como un buen trabajo de investigación, sino que también impacte, porque directamente sabemos que eso sucede en la escuela y que es importante, pues que se haga algo. Mencionabas al final que se sugería, por ejemplo, capacitación de profesores, ¿no? En temas de pedagogía, y yo agregaría y de temas socioemocionales, ¿no? También, creo que también es un aspecto que toda la escuela debemos de mejorar, ¿sí? Y esto da para muchos trabajos, ¿no? A mí me interesa mucho este tema, déjame te lo comento, y creo que es un tema que estoy convencido, y eso ya lo veré también a través de algunas investigaciones, que puede impactar de una manera importante en la parte de la escuela, ¿no? Te felicito por este trabajo, definitivamente es un trabajo arduo y que da para mucho más trabajo. Y repito esta parte de considerar este trabajo de investigación ya como algo serio, ¿no? Gracias. Le agradezco mucho por su opinión y todos los comentarios y por sus aportaciones en los comentarios. Y muchas gracias. Muchas ¿Tiene más gracias, Alfredo. pregunta? Sí, Alejandra, por favor. Buenas tardes, muchas felicidades por tu trabajo, Edgar. Yo tengo la duda, mencionas que una de las problemáticas es que, que mencionan los estudiantes es que no, se tardan mucho en ponerse de acuerdo. Y bueno, ahí nada más cuestionaré, ¿tú sientes que sí era realmente una limitación tecnológica por estar a distancia o era más bien una falta tal vez de desarrollo de estrategias para trabajar en equipo? Creo que podría ser una combinación de ambas, aunque nada más fue un equipo el que mencionó de la dificultad para tomar acuerdos. Bueno, fueron 3 equipos, dos no manifestaron eso, uno sí. Eh, pero también sería importante darles estrategias, ¿no? Para la toma de acuerdos, en diálogo. No sé si algún comentario más de Alejandra o alguien más. Bernal le dice que gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o comentario. Déjame checar, no veo aquí si alguien tenga. Está fallando un poco la red. Sí estoy, ¿verdad, Edgar? Sí, ¿Perdón? Ah, Sí, sí, la escucho, doctora. Gaby, ¿querías comentar algo? Bueno, pues muchas gracias, Edgar. Es muy importante todo lo que has mencionado. Y bueno, me parece un excelente cierre del evento con tu participación. ¿Quieres que siga, Leo? Bueno, no sé si si no tenemos más preguntas, pues a mí me gustaría comentar que al inicio, cuando presenté a Edgar, pues les dije, ¿no?, que es egresado de aquí de la escuela. Esta es parte de su tesis, y realmente todo el trabajo lo propuso él, y como los trabajos de este estilo aquí en la escuela, pues están apoyados en gran medida y fuertemente por nuestra querida Luzma. Y bueno, yo lo que quiero remarcar es eso, ¿no? La personalidad, la aportación de Edgar, que llegó con el problema, y, y bueno, realizó la investigación. Y pues nada más eso. Muchas gracias, Edgar, y muchas felicidades por este trabajo. Gracias, doctora, y gracias a todos por estar presentes en la presentación de este tema. Bueno, pues me agradó lo que dijo Gaby, de que cerramos muy bien nuestras jornadas.
con esta conferencia. Y bueno, yo espero que con todo lo que nos dijo Edgar, como profesores, pues nos quedemos para reflexionar, ¿no? Reflexionar en nuestro quehacer docente y nuestra relación con los estudiantes. Déjame, Gaby, antes leer el reconocimiento que la escuela le da a Edgar por su generosa participación. Déjenme compartir. Aquí está. ¿Se ve? Ya se ve, ¿verdad? Bueno. Sí, doctor. Edgar. Pues el Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de Física y Matemáticas otorgan el reconocimiento a Edgar Fernando Espinosa Torres por la presentación de la conferencia Experiencias Escolares Significativas y Afectividad en Enseñanza-Aprendizaje de la Física Universitaria en las 6ª Jornadas Académicas de Didáctica de la Ciencia. Ciudad de México, a 27 de abril de 2023, la técnica al servicio de la patria. Y firma este reconocimiento nuestro director, Miguel Tuquillo Velázquez. Muchísimas gracias otra vez, Edgar, y te mandamos tu reconocimiento. Muchas gracias por el reconocimiento y el espacio, todo el apoyo brindado. Nada más, ahora ya no sé cómo dejar de compartir. Ya. Ahora sí. Bueno, antes de nuestro cierre, Gaby tiene, como integrante del comité organizador, tiene unas palabras. Y después el profesor. Adelante, Gaby. Bueno, pues buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes en nombre del comité organizador de las Jornadas Académicas de Didáctica de las Ciencias, ya en su edición número 6. Les quiero hacer un breve resumen de lo que hubo. El día martes, en la jornada de divulgación, se presentaron videos realizados por chicos de nivel básico hasta estudiantes de posgrado, con el afán de propiciar en los ponentes el gusto por compartir y desarrollar sus habilidades para divulgar. Después continuamos con un divertidísimo taller de arteselaciones impartido por la doctora Rocío González. Como ya saben, todo el evento fue con modalidad virtual, pero en este caso el taller nos reunimos en el Salón 301 para que algunos estudiantes interesados, y por cierto se llenó el salón, presenciaran ahí el evento. Tuvo mucha... y los chicos se aventuraron a crear sus propias teselas y formaron mosaicos de una manera amena y divertida, y fue muy grato el entusiasmo con el que acogieron a este taller. Continuamos ese día con la conferencia de la física y la música que se presentó en el auditorio de la SPEM, que por supuesto también fue transmitido, con música en vivo de nuestros propios estudiantes. Eso fue muy emotivo, tuvo muy buena afluencia y resultó una experiencia muy enriquecedora. También hubo otro taller que se llevó a cabo por 2 días, en donde se planearon, diseñaron, construyeron y caracterizaron bobinas de Hemsworth, impartido por el doctor Julián Félix, donde los participantes crearon sus propias bocinas y midieron sus características, asombrándose de su capacidad de generar un campo magnético constante. Eso se llevó a cabo por 2 días, el martes y el miércoles, y cerramos la jornada de divulgación con el conversatorio titulado ¿Cómo divulgar y no morir en el intento? Nos acompañó la doctora Isaura Rocío Ledesma, y nos dejaron enseñanzas desde las diferentes trincheras, promocionando la idea de compartir y dándonos alas para aventurarnos en el mundo de la divulgación. Asistieron al
301 también para tomar el conversatorio de forma remota los chicos del club de divulgación de la escuela, además de otros estudiantes, y rebasamos la capacidad del 301. Eso fue muy agradable y nos dejó un muy buen sabor de boca. Y con eso cerramos la jornada de divulgación. El día de ayer, miércoles, iniciamos la jornada de enseñanza, donde se presentaron videos de distintos ámbitos, como uno que me llamó mucho la atención, que fue desarrollar material didáctico para estudiantes que pertenecen al espectro autista, diseñados por una profesora también con espectro autista. Entonces, eso fue muy enriquecedor ver otra perspectiva, además de presentar propuestas didácticas para el desarrollo tanto de contenido académico como de prácticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese taller, ese día de la jornada de enseñanza, continuó con el taller de material didáctico estructurado en la resolución de problemas que impartió el MNC Abelardo y nos compartió estrategias para incorporar material didáctico en diferentes temas y niveles educativos. Hubo afluencia de docentes de nivel básico y de nivel superior. Continuamos con física y matemáticas, Alejandro Migueles, que nos habló de cómo el desarrollo de la comunicación en la autorregulación del aprendizaje permite mantener armonía en las clases. Ayuda a que los estudiantes expresen sus dudas, ya sea con sus pares o con los docentes, y se atiende a la diversidad. Continuamos con el conversatorio de cambios de representación, en el que intervino el doctor Ramón Salar, la doctora Liliana Suárez y la doctora Marta Cecilia, donde vimos que la importancia de los cambios de representación en la enseñanza-aprendizaje, usando diferentes estrategias, entre ellos el uso de las TICs y las simulaciones, se puede llevar a cabo y deja aprendizajes significativos. Con eso cerramos la jornada de enseñanza, y la que tuvimos hoy fue la jornada de investigación educativa, en la que se presentaron al inicio videos en los que nos hablaron de programas que se llevan a cabo tanto en la formación de docentes como en la planeación de diferentes contenidos en la modalidad presencial como en la virtual. Antes de esta actividad, tuvimos la participación de la doctora Carmen Peraza, la doctora Loida Méndez y el doctor Julián Félix, que nos hablaron sobre la importancia de compartir desde la práctica educativa que lleva a cabo el docente, hasta las generadas por los estudiantes como productos que son llevados a cabo en una clase, que pueden ser de divulgación e investigación, usando la comunicación oral, escrita y por medios audiovisuales para darse a conocer. Esto es muy importante porque muchos de nosotros hacemos cosas y no las damos a conocer. Ahora culminamos con esta plática que nos presentó Edgar, en donde nos habló de la importancia de la afectividad de la enseñanza para adquirir experiencias significativas, capaces de propiciar, además de aprendizaje, científicas, motivar, y todo esto en conjunto se refleja en el rendimiento académico. Bueno, pues muchas gracias a todos los que participaron en estas jornadas, todos los que ayudaron a que esto se llevara a cabo, y también todos nuestros participantes
que ahora sí tuvimos de Puerto Rico, de Guatemala, de Chile y otros más que no quiero dejar Argentina y atrás, Brasil. de Guatemala, Argentina y Brasil, Gaby. y Brasil. Entonces, estamos muy contentos. Le damos también las gracias a la administración de la escuela, al doctor Miguel Tufiño, y los esperamos que este sea un antes y un después, se lleve a cabo todo esta labor de las jornadas, se haga material en la revista que muy pronto saldrá. Esperamos sus. Bueno, pues les doy las gracias a todos en nombre del comité organizador y bienvenidos a la Escuela Superior de Física y Matemáticas, a los que no les había dado la bienvenida, y los dejo en manos del director, el doctor Miguel Tufiño Velázquez. Gracias. Gracias, Gaby. Bueno, para clausurar esta edición de las jornadas académicas de didáctica de la ciencia, le damos la palabra al doctor Miguel Tufiño Velázquez, director de nuestra escuela. Adelante, profesor. Muchas gracias Gaby, muchas gracias Leonor. Bueno, pues después de 3 días de trabajo intenso, hemos llegado al final de esta 6ª edición de las jornadas académicas de didáctica de la ciencia. Pero les recuerdo, les reitero que fueron más de 3 días porque el lunes se impartió un taller prejornada por parte de la doctora Valesca Aldana en el CISTO Basols, el CISTO 8. Y unas semanas antes también impartieron un taller prejornada en el CISTO Wilfrido Massieu. Y todo esto fue con el propósito de incentivar la participación de los alumnos de nivel medio superior. Yo estoy seguro que esto se logró, ya que, bueno, pues tanto la doctora Valesca como el doctor Julián Félix se impartieron en el taller en el CISTO Wilfrido Massieu, tienen un talento especial para emocionar a los jóvenes con sus talleres y sus estrategias. Bueno, en esta ocasión, como mencionan, tuvimos participantes de varios países: Argentina, Brasil, Chile, Guatemala y Puerto Rico, y espero no omitir algún otro. Si lo estoy omitiendo, levanten la mano y digan acá. Pero queremos que esto siga creciendo. Y estamos seguros que esto va a crecer en la medida que podamos llegar a un público más amplio. Y esto seguramente lo vamos a lograr a través de la cátedra UNESCO, a la cual el instituto próximamente se va a unir. Cátedra UNESCO para la educación científica de América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, pues entre mayor difusión haya hacia otros países, seguramente vamos a incentivar la participación de todos ellos. Pero creo que vamos por buen camino. La verdad, felicito mucho al comité organizador por ese entusiasmo y, bueno, pues por estar trabajando arduamente en preparar estas jornadas. Desde el año pasado, fines del año pasado, comenzaron a organizar las jornadas. En particular, bueno, pues no quiero dejar de mencionar a nadie, pero sí quiero hacer una mención especial del maestro Mario Chavarría Castañeda, de la doctora Luz María de Guadalupe González Álvarez, de la doctora Gabriela Roda Morales, de la doctora Leonor Pérez Trejo, y bueno, y muchos más. La doctora Valesca Aldana Segura, que siempre ha estado involucrada en la organización de las jornadas. Hay muchas personas detrás de este esfuerzo, no quiero dejar de mencionar a nadie más, pero sí quiero hacer mención especial de una persona que ha salido adelante luchando contra una terrible enfermedad, que es el doctor Arturo Méndez. La verdad, es un gusto, una alegría haberlo visto regresar a las aulas
a la escuela. Y bueno, pues él fue uno de los entusiastas, promotores de estas jornadas académicas de didáctica de la ciencia. Entonces, no sé si está presente, pero desde aquí le envío un fuerte abrazo, y pues deseándole que siga restableciéndose, que siga adelante. Entonces, bueno, pues la verdad es que tuvimos una participación muy ardua de muchas personas. La ventaja de ahora utilizar esas herramientas pues, donde podemos trabajar a distancia radica precisamente en eso, en que podemos tener participantes de diversos países, aun y cuando no hay los recursos para trasladarnos al lugar donde se hacen las jornadas. Entonces, bueno, pues lo hemos hecho en esta ocasión en forma híbrida, ya que los talleres que impartió el doctor Julián Félix, perdón, y el conversatorio en el que participaron la doctora Valesca y el doctor Julián, así como la conferencia de la física de la música, todas se realizaron de manera presencial. Entonces, bueno, pues yo creo que esto enriquece mucho el evento y nos permite nuevamente pues ir ampliando la participación, ampliando horizontes. Pues yo creo que sin más preámbulo me voy a permitir, bueno, antes que nada, felicidades a todos, felicidades al comité organizador y felicidades a todos los participantes. Espero y estoy seguro que todos se van a llevar pues muchas cosas importantes a sus lugares de trabajo, muchas cosas en las cuales reflexionar, y todo pues tiene un fin. El fin es que se cumplan los objetivos de las jornadas, que es precisamente intercambiar estas experiencias con el fin de mejorar la práctica educativa y mejorar los aspectos didácticos de la enseñanza de las ciencias. Así es que pues felicidades a todos los miembros del comité organizador y a todos los participantes. Ha sido un gusto tenerlos, aunque sea de manera virtual, pero tenerlos en estas sextas jornadas académicas de didáctica de la ciencia. Y los esperamos para el año que entra, en la 7ª edición. Sí, esperamos crecer todavía más. Así es que bueno, ahora sí, sin más preámbulo, me voy a permitir hacer la declaratoria de la clausura de este evento, siendo las 13:38 de este 27 de abril del año 2023. Doy por clausurados los trabajos de estas sextas jornadas académicas y didácticas de la ciencia que se realizaron de manera híbrida por parte de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional y un grupo de gentes que apoyaron de diversas instituciones. Así es que, pues muchas felicidades a todos y los esperamos el próximo año en la 7ª edición de las jornadas. Y ya estaremos anunciando otros eventos, pues también relacionados a esta actividad. Pues felicidades a todos y muy buena tarde, muy buen provecho y nos vemos muy pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias, buena tarde. Gracias a todos. Gracias a Nos todos. vemos el próximo año. Muchas gracias, profesor. Sí, gracias a usted. Gracias, Juan, los controles técnicos, Luis también, sin ellos no podemos transmitir, entonces muchas gracias también al equipo técnico detrás de las presentaciones. Nos vemos el próximo año. Gracias. Nos vemos el próximo.